El modelo entidad-relación que le tocó al grupo 2 fue el modelo entidad-relación cliente-pedido. El modelo de entidad-relación cliente-pedido inicia con la entidad cliente, la cual está conformada por los atributos nombre, apellido, teléfono, correo, dirección y ciudad. El atributo ciudad se transforma en una llave foránea de la que se desglosan dos atributos, los cuales son id de ciudad y nombre. La entidad pedido está conformada por los atributos de artículo, unidades, neto a pagar, IVA, referencia y proveedor. El atributo artículo se transforma en una llave foránea de la cual se desglosan los atributos referencia, nombre y descripción. Del atributo proveedor también se convierte en una llave foránea de la que se desglosan los atributos id proveedor, nombre del proveedor, apellido del proveedor, correo del mismo y teléfono. El modelo entidad-relación inicia con la entidad ciudad seguida por la entidad cliente. Entonces, en una ciudad pueden haber varios clientes o muchos clientes, pero un cliente solo puede pertenecer a una sola ciudad. De cliente sigue la entidad pedido. Entonces, un cliente puede hacer varios pedidos, más un pedido puede pertenecer a un solo cliente. De la entidad pedido seguida por la entidad proveedor. Entonces, varios pedidos pueden pertenecer a un proveedor, pero un pedido en específico pertenece a un solo proveedor. De la entidad pedido anterior se desglosan una entidad conocida como artículo. Entonces, un pedido puede tener varios artículos y un artículo puede pertenecer a varios pedidos. Después pasamos a la hija, que inicia con la entidad pedido, seguida por la entidad pedido por artículo y seguida por la entidad artículo. Buenas tardes. Mi nombre es Yuleni Brigitte y lo que me tocó fueron los sistemas de información. El sistema de información sirve como un acceso rápido en el cual una determinada información se puede mejorar, como los resultados de los servicios del usuario, motivar a todo tipo de funcionarios de aquellas compañías para requerimiento de cualquier índole de excelentes resultados, generar un tipo de información e indicadores los cuales permiten analizar y comparar y estudiar para detectar las fallas y asimismo el control del sistema. Da posibilidad de planear ideas y proyectos los cuales van a estar generados de un sistema de información que tiene unos elementos claros y dado caso el sustento para que prevenga cualquier tipo de requerimiento, evita la pérdida de tiempo en la organización de la información, ya que realizándola de forma manual se corre el riesgo de no dar investigación correcta. Hay mayor interés en la creación de nuevos procesos de trabajo debido a la facilidad que brinda para obtener y el procedimiento de información. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo le vengo a dar un conocimiento sobre qué es una base de datos o banco de datos. Esto es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos, ya que está compuesta de su mayoría por documentos y textos impresos. Actualmente, debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital. Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos. También podemos clasificar las bases de datos según la variabilidad de la base de datos. Entonces, bases de datos estáticas son las que los datos están únicamente de lectura. Son utilizados primordialmente para almacenar datos históricos
que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo. Después también se divide en bases de datos dinámicas. Son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo y permitiendo operaciones como actualización, borrado, edición de datos y demás operaciones fundamentales de consulta. Según el contenido se clasifican en bases de datos bibliográficas, bueno, solo contienen un subrogante. Eh, permite localizarla. Un registro típico de esta base de datos bibliográfica contiene la información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición de una determinada publicación. La base de datos de texto completo. Son almacenados las fuentes primarias, como por ejemplo todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Base de datos o bibliotecas de información química o biológica. Son bases de datos que almacenan diferentes tipos de información proveniente de la química, la ciencia de la vida o médica, y se pueden considerar varios subtipos, que son bases de datos de rutas metabólicas, bases de datos clínicas, etc. Modelo de base de datos. Entonces, los modelos de base de datos, además de la clasificación por la función de la base de datos, estas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor de datos. Base de datos jerárquicas. Es el modelo de los datos se organizan de forma de árbol invertido, en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. Base de datos de red. Es el modelo ligeramente distinto del jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres. Base de datos de transaccionales. Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades. Estas bases son muy poco comunes y están dirigidas por lo general al entorno del análisis y calidad. Base de datos relacionales. Esta es la que se encarga en la actualidad, representar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Esos son los tipos de datos y pues todavía faltan muchos más. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Camila Villamizar González. El tema que les voy a dar a conocer son modelos de bases de datos. Además de la clasificación por la función de las bases de datos, estas también se pueden clasificarse de acuerdo a su modelo de administración de datos. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor de datos, así como los métodos para almacenar y recuperar datos de estos contenedores. Los modelos de datos no son cosas físicas, son atracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de bases de datos. Por lo general se refiere a algoritmos y conceptos matemáticos. Mi nombre es Giselviana Albarracín Peñalosa y el tema que me correspondió fueron los tipos de comandos básicos para un modelo entidad-relación. Bueno, principalmente los más importantes que tenemos son 4. Entre esos entra create, que es un comando que crea un objeto dentro del gestor de base de datos. Puede ser una base de datos, tabla, índice, procedimiento almacenado o vista. Luego encontramos alter. Este comando permite modificar la estructura de un objeto. Se pueden agregar o quitar campos a una tabla, modificar el tipo de un campo, agregar o quitar índices a una tabla y modificar, entre otros. Se encuentra el drop. El drop es el que elimina un objeto de la base de datos. Puede ser una tabla, un índice, una función,
un procedimiento o cualquier otro objeto que el motor de la base de datos soporte. Y por último, tenemos a truncante. Truncate, este comando trunca todo el contenido de una tabla. La ventaja sobre el comando drop es que si quiere borrar todo el contenido de la tabla es mucho más rápido, especialmente si la tabla es muy grande. Muchas gracias, profesora, por su atención prestada. Ahí se dio a entender todo el tema que nos correspondió, como fue qué es información, qué es un sistema de información, la base de datos, requisitos para desarrollar aplicaciones web, comandos, entre otros. Entonces, y también por último, el modelo entidad-relación. Muchas gracias, profesora, por su atención prestada.